Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Sierra, ya lo sabéis, a los que sois habituales del canal. Este canal, por cierto, se llama Basquetlogando. Aquí hablamos de baloncesto y hoy especialmente, ya lo habéis visto en la miniatura y en el título, lo vamos a hacer de un crack como es Fran Vázquez. Y es que Fran Vázquez ha anunciado su retirada a final de temporada, si es que la liga se reanuda. Cumplió hace unos días 37 años, una edad considerable para un deportista profesional, pero lo cierto es que en su caso, bueno, pues el rendimiento, que es lo que al final cuenta, más que la edad en el carnet de identidad, seguía siendo extraordinario. Pero bueno, problemas físicos por lo que parece han decidido que tome esta decisión y yo me atrevería a barruntar, bueno, no deja de ser una impresión, como todo lo que voy a decir aquí, evidentemente, pero que va a terminar o va a seguir vinculado al baloncesto, Fran Vázquez, con un puesto en el Unicaja. Es una impresión que tengo, ¿eh? Igual luego yo me equivoco. Él ha manifestado su intención de no abandonar, bueno, este deporte. Evidentemente ya como jugador no, se ha anunciado su retirada a final de la campaña, pero a mí me da que se va a venir a Málaga. Tiene piso aquí, tiene vivienda, aquí siempre ha estado a gusto, mínimamente cuando ha hecho la rueda de prensa, que por cierto, una rueda de prensa en confinamiento, por aquello de que estamos todavía en cuarentena y bueno, y todavía atentos a que termine esta crisis del coronavirus, pues lo ha hecho en su casa, en Zaragoza, pero ha dicho, siempre lo dice, o sea, esto no es nuevo, que Málaga es su segunda casa. Y es que Málaga fue su primer destino profesional. Cuando llegó aquí, del siglo XXI del País Vasco, previamente había estado también en el siglo XXI de Galicia. Era una especie de academia que tenía la federación, bueno, pues para promocionar a talentos y a jóvenes promesas, y evidentemente Fran lo era desde primera hora sin haber tenido una formación de baloncesto específica, porque él empezó a jugar tarde, a los 13 años. Él no es exactamente de Chantada, pero bueno, yo no soy nadie para decir ni a Wikipedia ni a las biografías. Él es de Samagal, que es una aldea, una pequeñísima aldea de Lugo, apenas 20 habitantes. Él hasta los 6 años estuvo pues rodeado, me vais a entender, de animales. Yo hace unos años, hace 6 años, releyendo esta mañana una entrevista que le hice hace eso, en el 2014, me estuvo contando pues todas estas cosas, porque a mí las entrevistas me gusta hacerlas desde el punto de vista humano, ¿no? Y aquel día, y no me quiero salir del guión que tengo previsto, pero aquel día fue quizá una de las entrevistas, de las conversaciones más interesantes y que a mí más me han gratificado de mi trayectoria profesional. No era la típica entrevista al uso, bueno, porque, en fin, preguntar por los éxitos es siempre muy, muy fácil. Eh, yo siempre intento escarbar, unas veces lo consigo y otras no, porque ya no solamente depende de mí, depende del entrevistado, pues un poquito por dentro, y evidentemente siempre me gusta, ya digo, escarbar en los orígenes. Fran es una persona que se crió en una granja, que luego, es verdad que se fue a Chantada, que ahí empezó a jugar al fútbol, que como era muy alto lo ponían siempre de portero, y que un día pues llegó a su casa con unos folletos, con un panfleto que le habían dado en el colegio, pues donde ponían otros deportes que podía practicar, y uno de ellos era el baloncesto, y mire usted por dónde, que la vida tiene estas cosas, el destino a veces también influye. Pues se apuntó a baloncesto, era alto, enseguida le vieron posibilidades y terminó en Lugo en una residencia, en la del siglo XXI que hemos comentado. Luego la historia a partir de aquí yo creo que ya se conoce. Bueno, pues precisamente ese origen
podemos decir, rural, ¿no? De la Galicia profunda, y sobre todo de un arraigo familiar importante. Yo creo que lo sigue manifestando y sigue, cada vez que habla, cada vez que hace un tipo de declaración, cada vez que mira, yo creo que eso lo irradia Fran Vázquez y se nota mucho. Decía que hoy en su despedida telemática, en confinamiento, yo que la he visto, casi me echa a llorar porque él casi se echa a llorar. Yo creo que como transmite, y a todos si lo habéis visto os ha pasado lo mismo, y si no, os voy a dejar por aquí el enlace con el YouTube del Zaragoza para que podáis verla si no la habéis visto. Muy sobria, pero a la vez muy espectacular. Tenía todas las camisetas detrás, ya habéis visto ahora la captura, la imagen de cómo se ha desarrollado. Y ya digo, y no sé si no lo he dicho, pues lo digo ahora, que no quiero hablar de la trayectoria de Fran en sí, porque esa la conocéis todos los que os gusta el baloncesto y si no lo podéis mirar en internet. Yo quiero hablar del Fran que yo he visto aquí en Málaga como jugador un 10. Para mí no hay otro jugador, pero ni de lejos, que juegue y que tenga tanta eficacia por encima del aro, hay gente que es muy talentosa por debajo, pero en el caso de los que vuelan, de hecho, la entrevista que le hice esa hace 6 años la he titulado, o la titulé lo mismo que he titulado el vídeo hoy, El Señor de las Alturas. Y es que, repito, yo no he visto a un jugador jugar mejor y ser tan efectivo por encima del aro que Fran Vázquez. Aquí en Málaga estuvo en 2 etapas. Como he dicho antes, las circunstancias, bueno, pues permitieron que fichara por el conjunto malagueño, además en la época de expansión, o sea, donde ya era un equipo grande, todavía no había conseguido ningún título, pero ya venía, o sea, habían creado una simiente, bueno, pues de un subcampeonato, de la fusión entre los dos equipos, Caja de Ronda y Maristas, de una organización bastante estable y bastante sólida, y yo creo que eso fue lo que le permitió tanto a Fran como a su familia el decidirse por Málaga cuando era joven. Él, después de su formación en el siglo XXI, pudo haber jugado donde le hubiera dado la gana. Es verdad que era joven, que todavía no había demostrado nada más allá que su potencial, pero estuvo en Madrid entrenando con estudiantes. Estuvo en Valencia hablando con la gente del Valencia Basket. Jugó un campeonato de verano sub-20 con Cáceres. Estuvo en el Carpena viendo un partido del Unicaja con su padre y esto fue fundamental para que dijera me quedo aquí. Él cuenta siempre que en su último año, en el siglo XXI, en el País Vasco, estaba en una residencia, lo que hacía el siglo XXI, ¿no? Un poco, y que ahora se echa mucho de menos, un poco una labor de formación por un lado y otra de tecnificación. Tenían la pista muy cerca de la residencia y el colegio o el instituto muy cerca de la residencia. Estaban muy controlados, estaban muy tutelados y tenían un seguimiento muy encima. Él siempre decía que una de las cosas que más les ha enseñado en la vida es que en aquella residencia, en donde estaba en el País Vasco en el siglo XXI, también se pide residencia para personas sordomudas. Y él veía, y eso yo creo que te termina marcando con el paso de los años, él veía que eran gente discapacitadas, podemos decir, porque ni oían ni podían hablar y que sin embargo salían adelante. Y yo creo que esto le ha valido y mucho. Por eso cuando llegó a Málaga, aquí vimos a un chaval humilde, trabajador, callado, que no, bueno, que digo que no dio un ruido, que es que sigue sin dar ningún ruido, y sobre todo como jugador tenía muy clarito cómo explotar sus cualidades, cómo explotar sus posibilidades como pívot, como jugador interior, y no intentar hacer nada más. Yo creo que eso es lo que le ha valido esa trayectoria que ha tenido a lo largo
de estos 19 años que ha permanecido en la élite. En aquel entonces alternaba los entrenamientos con el primer equipo, con el equipo EVA. Recuerdo además, estaremos hablando del 2000, 2001, calculo yo, porque recuerdo además un partido donde, no sé si puso 15 tapones, una cosa así, en Liga EVA, y al miércoles siguiente jugó Copa Cora, es decir, en un contraste bastante importante, y ni se le caían los anillos para volver atrás, ni tampoco se subía mucho cuando, digamos, caminaba, cuando jugaba con el primer equipo en Europa. Estuvo cedido porque necesitaban en el equipo ver su progresión y sobre todo que terminara de explotar, y estuvo cedido en el Bilbao en unos playoffs que jugó, no sé si fue un mes y medio, pero lo curioso, lo llamativo de entonces es que formó pareja allí en Bilbao con Thiago Splitter, con el pívot que luego estuvo en la NBA. Es verdad que los dos eran casi imberbes, eran muy jóvenes, pero madre mía, esa pareja en el baloncesto profesional, ya hechos, derechos y curtidos, esa pareja no tendría precio hace unos años. En fin, el caso es que a la temporada siguiente, estamos hablando ya de 2003, otra vez cedido a Las Palmas, a Gran Canaria, luego vuelta a Málaga y ahí se produce ya la explosión. Ahí ya se veía no solamente unas formas de jugar, sino unas características importantes, muy, muy importantes. Luego, aquello del draft. Fran, la sensación que tengo es que es una sensación, es una intuición, es que él es feliz con poco. Y es verdad que el baloncesto le ha dado muchísimo. Quizá en algunos momentos es el tipo de jugador o es el perfil de jugador que le puede llegar a abrumar todo demasiado. Él lo draftean en la NBA. Es verdad que tenía un agente que se movía bien, pero él también tenía posibilidades. Y lo draftean en el primer draft, en el número 11. Y ojo, que unos meses antes, a través de su agente, numerosas, no algunas, numerosas franquicias lo habían invitado a entrenar allí a Estados Unidos. Y no fue. O sea, de hecho, él estaba convencido de que, bueno, sí, le van a draftear, pero en una posición alta y en un draft también alejado del principio. El número 11 del primer draft. Yo no sé si él estaba convencido o no. A mí me da la sensación que no, que le abrumó todo demasiado. Y luego, pues por el camino se cruzaron unos problemas familiares que le impidieron, o más que le impidieron, que le hicieron tomar la decisión de no acudir a la NBA, podía renunciar. No todo el mundo está capacitado para decirle no a la NBA una vez que ya has firmado el contrato de tu vida, que realmente tienes 20, 21 años y que tienes todo el futuro por delante. Bueno, ese año acabó en el Girona. Es verdad que en Málaga se formó la de Dios, con polémica incluida. Se le tildó y se le tachó, bueno, de que toda vez es una estrategia para salir y todo es por dinero. A mí me consta, bueno, me consta, no, a mí no me consta, ¿no? Pero yo por lo que he indagado, por lo que he hablado con él, evidentemente, no es así, no es así. Que luego eso le sirvió a él de trampolín o de puente para fichar por el Barcelona, pues seguramente sí, no, seguramente no. Sí, porque ahí están los datos, ¿no? Ahí está el historial de Fran Vázquez. En Barcelona ya terminó de explotar, pegó el petardazo del siglo. Petardazo me refiero al bombazo, porque fue un jugador fundamental los 6 años que estuvo allí. Pero el Barcelona, un club grande, me da igual que se llame Barcelona, Madrid, Panathinaikos o el que sea. Es cualquier club turco, es una trituradora. Y Fran no es precisamente un chaval que tenía, o no era un chaval que tenía un carácter fuerte. Aún así aguantó 6 años y como he dicho antes, no dio ni un ruido, pero ni un ruido. Y bueno, llegó la hora de
de que terminó su etapa en Barcelona y volvió a Málaga. Tuvo un problema importante, y que yo creo que va muy relacionado con ese carácter bonachón que tiene Fran. Y es que llegó aquí como referente, como máxima estrella, después de que el club, Unicaja me refiero, hubiera desembolsado un buen dinero para traerlo. Lo nombraron capitán porque el año anterior había sido el último de Berni Rodríguez. Berni era mucho Berni aquí en Málaga, y yo creo que la situación le vino grande también a Fran, unido a que tampoco fue un buen año como club, con Repesa como entrenador. Ahí yo creo que no terminó de demostrar la valía de Fran. Luego, cuando llegó Plaza, todo cambió. Joan Plaza supo darle el rol, exactamente el rol que necesitaba. El año anterior habían inventado una posición muy extraña para él, entre 4 y 5, que no era ni 4 ni 5. En fin, todo esto, como he dicho antes con lo de la capitanía, no fue precisamente un buen año. Y bueno, y a partir de ahí, fíjense que fijaros que hace 6 años, que fue cuando esa entrevista que le hice, ya le preguntaba, oye, ¿y la retirada para cuándo se ve? Porque estamos hablando que tenía 32 años entonces. Bueno, la retirada para cuando se veía. 6 años ha durado en la élite, no ha estado arrastrándose por las pistas, no, ha estado en la élite y rindiendo a un nivel extraordinario. Un año más aquí, 2 años en Tenerife y ahora 2 años también en Zaragoza. En fin, yo no me quiero enrollar mucho más, simplemente quería hacer una reflexión de que se va un grande del baloncesto al cual pues tendríamos que, tendríamos que rendirle honores, que por aquí en Málaga, sobre todo en su etapa de Barcelona, sí ha sido muy injusto con él, me refiero a las pitadas cada vez que venía al Carpena. Lo entiendo, pues desde el punto de vista de la rivalidad, ¿no? que hay, ya sabemos que el baloncesto es totalmente diferente a otro deporte y mucho menos al fútbol en cuanto al fair play, pero es verdad que aquí, igual que se le pitaba a Nacho Rodríguez en su etapa blaugrana, como jugador me refiero, porque ahora sigue allí como manager o como director deportivo, no, pues a Fran le pasaban, de hecho, yo creo que hasta hacía mella en él, porque no le recuerdo yo un buen partido aquí en el Carpena vistiendo la camiseta del Barcelona. Pero es verdad que luego lo veían por la calle, fuera, o sea, independientemente del club, en vacaciones, y la gente aquí lo ha querido mucho, lo ha apreciado mucho, y bueno, y yo creo que ahora, después de la segunda etapa, incluso lo consideran uno de los nuestros. Yo lo he considerado uno de los nuestros, siempre de los nuestros me refiero, de Unicaja, de los que dices, este es de los míos. Este, aunque juegue en otro equipo, este es de aquí, este es de los míos. Y me despido como he empezado. Yo creo, es una intuición que va a terminar aquí en Málaga, en Los Guindos, fíjate, en Unicaja. Ojalá porque es un tipo al que aprecio mucho y porque vaya donde vaya, merece lo mejor. Así que yo personalmente me alegro mucho de que el baloncesto español le haya rendido ese homenaje a través de redes sociales, y lo que sí espero es que esta situación termine, la del confinamiento, y a Fran Vázquez se le pueda despedir de verdad, desde la cancha. Ojalá, cuando se den las circunstancias, ojalá una cancha llena, en el Carpena, por ejemplo, con un partido homenaje como se merece el gallego. Nada más. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, que como siempre digo, si os ha gustado le podéis dar like. Si además os interesa la temática del canal, si os gusta este vídeo, pues os suscribís igualmente. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.